Como dijimos en el anterior vídeo, en este vídeo toca tratar el tema de las intuiciones intelectuales, es decir, esas intuiciones cuya multiplicidad de la intuición está originada en el entendimiento. Y antes de tratar este tema, me gustaría introducir unas cuantas nociones para que así este axioma que vamos a presentar esté un poco más claro. En primer lugar, defino a percepción como la representación del mero entendimiento, o como la representación del entendimiento entendido como átomo lógico. El entendimiento lo introdujimos en su momento como esa facultad trascendental, ese átomo lógico, y hasta ahora habíamos tratado la sensibilidad. En esta lógica trascendental tocaba tratar del entendimiento y habíamos dicho que el entendimiento era esa facultad de las abstracciones, facultad donde residía la lógica, la facultad del intelecto, y por eso pues es un poco complicado entender esto del entendimiento, que es una facultad trascendental, como una representación, pero se va a entender un poco mejor si lo vemos como esa autoconsciencia. Y yo sé que esta palabra es un poquito complicada porque es muy probable que muchas de las nociones que se les vengan a la cabeza con esto de autoconsciencia no sean precisamente las que pretendemos aquí, pero realmente esto de la apercepción no es más que un poco esa autorreferencia al propio acto de unificación del entendimiento que habíamos definido en vídeos anteriores, cuando hayamos introducido eso de las funciones lógicas. Esta percepción, puesto que estamos entendiendo el entendimiento de manera aislada, sin referirnos a esa sensación, sin referirnos a cosas por medio de la sensación, entendemos que es una representación pura. Se puede entender esto trivialmente, ¿no? Porque no nos estamos refiriendo a ninguna sensación cuando hablamos de esta apercepción. Es simplemente la representación del mero entendimiento, que hasta ahora había sido única y exclusivamente esa facultad trascendental donde se producían esos actos de unificación que nos permitían hablar de representaciones intelectuales, y hasta ahora habíamos tratado principalmente esos juicios. Por lo tanto, tenemos que entender esta apercepción precisamente como cuando, por ejemplo, tenemos el juicio "la casa es roja" y estamos unificando la concepción de casa y la concepción de roja mediante una función lógica, y ese entendimiento está en el medio, es un poco el que permite que esa unificación se produzca, es la condición de posibilidad de esa unificación. Entendemos que la percepción, como esa representación del mero entendimiento, al haber dicho o al haber incluido esas funciones lógicas dentro del entendimiento, como actos del entendimiento, es relativamente sencillo. Puedo decir que es evidente, es una trivialidad decir que podemos postular una unificación analítica de la percepción. Esto no es más que decir que podemos entender a esa apercepción como una representación unificada, como una representación única, que es un poco esa noción abstracta de, al estar unificando varias representaciones, como por ejemplo cuando queremos formular el juicio "la casa es roja", al estar unificando esas dos representaciones, casa y roja, que también son representaciones intelectuales, ese acto de unificación parece transmitirnos la noción de una representación unificada. En este caso, puesto que estamos hablando precisamente de ese mero entendimiento entendido como una representación, esa apercepción, es relativamente sencillo darse cuenta de que esto se trata de una especie de unificación analítica de la percepción, como que la percepción es una representación que está ahí unificada, y toda representación intelectual que se forme tiene que pasar por ese filtro de esa percepción, que es lo mismo que decir que pasa a través del entendimiento, a través de un acto del entendimiento. Esto, como digo, es un juicio completamente analítico, por eso se llama unificación analítica, porque no estamos diciendo nada que no sea más que simplemente describir, elucidar esto del entendimiento. O sea, de aquí no se deduce gran cosa, de hecho no se deduce nada, y por eso recalco, esto es una
una trivialidad y esto es lo más sencillo y trivial que uno se puede estar pensando con esto de unificación analítica de la percepción. Si lo quieren ver como autoconsciencia, esto es como si uno cuando formula el juicio la casa es roja y se da cuenta, es consciente de que está unificando dos concepciones, entonces dice, vaya, tengo como esa consciencia de que hay algo unificado en mi entendimiento, que como que mi conciencia está unificada de alguna manera para que pueda formular este juicio como una representación única, porque al final este juicio no son dos representaciones, no es la representación de casa y la representación de roja, es una única representación. Y esto se ha producido por el acto de estas funciones lógicas, como demostramos en el vídeo anterior, ya que las funciones lógicas son esos actos del entendimiento que permiten unificar en juicios. Por lo tanto, esta unificación, si se encuentra en el juicio, está, digamos, relegando esa unificación a la propia percepción. Esa percepción tiene que estar unificada, tiene que existir una especie de unificación analítica de la percepción para que esto sea posible. Como digo, esto que estoy diciendo es la tontería que parece, no es más, y es un juicio estrictamente analítico y evidente. Quien lo trata como identidad de la percepción es idéntica consigo misma. Hay muchas maneras de tratarlo, puede ser más o menos poético, pero aquí simplemente queremos recalcar esta trivialidad que bueno, igual algunos se había dado cuenta ya de que esto del entendimiento presuponía un poco esta unificación, pero aquí simplemente lo estamos diciendo explícitamente también para poder matizarlo, que aquí no se deduce nada. Esto no es ninguna cognición de objetos, como ahora vamos a desarrollar un poco más adelante en esto de la intuición intelectual. Así que esto de la unificación analítica de la percepción, la autoconsciencia analítica, no es más que la condición de posibilidad de las representaciones intelectuales. Por lo tanto, del propio entendimiento. Es simplemente elucidar lo que el entendimiento realmente es, en términos, como digo, estrictamente analíticos, porque aquí estamos simplemente planteando esas condiciones de posibilidad del pensamiento, del intelecto, del entendimiento. Y por lo tanto, esta unificación que hemos descrito es analítica porque es estrictamente formal, es condición de posibilidad del propio entendimiento, pero no nos provee de ninguna información real sobre algo, sobre una cosa. Entonces, la pregunta que toca hacerse, ahora que pretendemos hablar precisamente de si la percepción, de si el entendimiento nos va a proveer de una intuición intelectual, es si esa percepción, además de esta unificación trivial que hemos descrito, esta unificación analítica de la percepción, si posee algún tipo de materia, contenido, información, verdad, o el término técnico que hemos decidido escoger, intuición. O sea, todas estas preguntas son una y la misma. ¿Hay algo más en esa mera percepción, en esa percepción pura, que simplemente la unificación analítica, la posibilidad de realizar unificaciones de representaciones intelectuales y formar juicios? Porque antes hemos dicho que la casa es roja, pero no estamos diciendo que la casa sea efectivamente roja. Eso la unificación analítica no nos lo puede determinar, porque aquí estamos hablando simplemente de la forma, de que es posible formar ese juicio, simplemente la condición de posibilidad de formar juicios y, como veremos más adelante, de formar concepciones, porque las concepciones también presuponen esta unificación analítica para poder tomar varios elementos y reunirlos bajo una misma representación mediante una regla. Entonces, vamos a introducir las dos intuiciones que habíamos dicho antes: intuición intelectual, que es una intuición cuya multiplicidad de la intuición está originada en el entendimiento, y la intuición sensible, que es una intuición cuya multiplicidad está originada en la sensibilidad. La intuición sensible la hemos descrito largo y tendido en el vídeo sobre la estética trascendental, y ahora precisamente toca hablar de la intuición intelectual. Entonces, el entendimiento, habíamos dicho que, por un lado, nos provee de esas funciones lógicas del entendimiento, cuya condición de posibilidad era esa unificación analítica de la percepción. Ese juicio analítico, trivial, idéntico, principio de no contradicción, formación problemática de juicios, o sea, todo una cuestión formal. Y la pregunta es, ¿realmente el entendimiento, el mero entendimiento, como átomo lógico, nos puede proveer de una multiplicidad de la intuición, que vamos a denominar multiplicidad de la intuición intelectual? Esa es la pregunta que pretendemos responder ahora. Esta intuición intelectual, de alguna manera, permitiría
generar verdades por medio del mero pensamiento. O sea, es algo así como que uno piensa una cosa, uno forma un juicio. Por ejemplo, antes hemos formado el juicio, la casa es roja, y no simplemente es la unificación analítica de, bueno, pues puedo formar ese juicio, puedo unificar dos concepciones. Es que realmente no solamente es posible esa unificación analítica, sino que se podría realizar una especie de unificación sintética, de decir, no, es que realmente la casa es roja y de repente la casa es roja, solamente porque se ha pensado de esa manera, solamente porque se ha formulado ese juicio, ha pasado a ser el caso que esa casa es roja. Por lo tanto, esta unificación analítica, como digo, se convertiría en una unificación sintética y nos podría proveer de juicios sintéticos a priori. O sea, tenemos aquí a la gallina de los huevos de oro. O sea, si realmente esto de las intuiciones intelectuales fuese verdad, ya está, nos hemos pasado el juego. Intuición intelectual es verdad, porque es que lo formo con mis juicios por medio del mero entendimiento y punto. O sea, habríamos encontrado el santo grial. Evidentemente, esto no va a ser tan fácil y aquí viene una de las definiciones por las que se pueden imaginar por dónde van a ir los tiros, además de que el axioma está aquí debajo y lo pueden leer ya. Defino como dogma un juicio sintético cuya verdad es intrínseca al entendimiento. Es decir, un juicio sintético cuya verdad se puede encontrar en la mera percepción. Es un juicio sintético del cual quiero saber la verdad, voy a la percepción, lo compruebo y ya está, y ya he terminado. Eso es un dogma. El dogma, para que sea posible, o sea, para que podamos hablar de un juicio sintético cuya verdad es intrínseca al entendimiento, que no tiene el entendimiento que salir fuera, como por ejemplo es el caso de un juicio sintético a posteriori. Un juicio sintético a posteriori tienes que salir fuera a mirar si se entiende fuera del entendimiento, a la sensibilidad. Tienes que salir extrínsecamente del entendimiento para poder ir a comprobar si es verdad o no. Tienes que ir a esa receptividad. Pero cuando hablamos de dogma, hablamos de necesariamente intuición intelectual, no hablamos de intuición sensible, porque el dogma no sale del entendimiento para comprobar esas verdades. Y además, como hemos dicho, si un juicio si un juicio es a posteriori, entonces tiene que ser extrínseco al entendimiento para comprobar su verdad, porque a posteriori, como hemos dicho, presupone esa materia de la intuición sensible, esa sensación, y por lo tanto, aquí para este dogma, si queremos que sea intrínseco al entendimiento, tiene que ser un juicio sintético a priori. Como decimos, esto pintaría genial si no fuese porque esto no va a ser tan fácil, porque el dogma lo he introducido así porque muchas veces hemos hablado, tanto en este canal como probablemente en muchos otros contextos lo habrán entendido así, esto del dogma como que es verdad porque lo digo yo o tengo razón porque sí. Y eso pues uno podría considerar que es un argumento filosóficamente inválido, ya de por sí. Pero técnicamente no es inválido. Técnicamente alguien que dice, por ejemplo, Dios existe, y le preguntamos, bueno, ¿por qué dice usted que Dios existe? Y dice, no, lo sé, simplemente lo sé, es evidente. Y a mí no me parece evidente que Dios exista. Yo entiendo que probablemente esa persona no me esté diciendo la verdad, no me esté siendo intelectualmente honesta, pero realmente no hay ninguna manera de que yo pueda demostrar que no dice la verdad, porque quizá no dice la verdad para lo que yo puedo entender como intuición sensible, pero quizás sí que tengo una intuición intelectual y realmente cuando él dice Dios existe, realmente se produce que Dios existe. Acuerda esa representación con la cosa, ese pensamiento acuerda con la cosa de manera inmediata porque tiene una intuición intelectual, tiene una referencia inmediata a una cosa por medio del mero entendimiento. Entonces, puesto que estas cosas, como se pueden imaginar, no vamos a poder considerarlas en filosofía trascendental, es pertinente introducir el siguiente axioma que denominamos axioma de la intuición intelectual, que dice así: la percepción no contiene ninguna multiplicidad de la intuición. Así que todo este sueño que hemos tenido durante unos cuantos minutos de este vídeo lo pueden dar por cerrado. Todo lo que hemos descrito como posible bajo la premisa de una posible intuición intelectual lo acabamos de matar por completo. Así que vayamos a estos teoremas que, como se pueden imaginar, no son más que consecuencias de este axioma. Este axioma, como digo, no se lo puedo demostrar. Ustedes me podrían decir que sí que tienen intuiciones intelectuales y yo, pues lógicamente no lo vería contradictorio, porque es posible, lógicamente hablando, pero trascendentalmente hablando,
es imposible. Yo no puedo concebir en mi sujeto trascendental algo así como una intuición intelectual. De hecho, me cuesta hasta explicarlo cuando estoy trabajando en este vídeo. Tengo que intentar introducirlo muy despacio, porque realmente no sé lo que significa, intuición intelectual, pero en términos de materia, en términos de intuición, puesto que no la tengo, no sé lo que significa una intuición intelectual. No he sido nunca testigo de una intuición intelectual. Por lo tanto, esto, pues sí, es un axioma negativo, es un axioma que nos dice algo que no tenemos, en este caso, que no podemos tener esa referencia inmediata por medio del mero entendimiento, pero es una tesis que tenemos que poner explícitamente, tenemos que poner en algún momento, y este ha sido el lugar apropiado para poner este axioma que, como decimos, es indemostrable, y si uno de ustedes nos dice yo sí que tengo una intuición intelectual, probablemente piense que me está mintiendo, pero tampoco puedo saberlo, ¿no? Si realmente ese dogma pues es verdadero. Así que vayamos a las consecuencias, aunque no creo que merezca la pena ni que lea la demostración. Primer teorema: no hay ninguna intuición intelectual, puesto que entendemos por intuición algo que está compuesto por esta multiplicidad de la intuición. No dicho de otra manera, que eso igual ha quedado un poco extraño. La intuición presupone una multiplicidad de la intuición que la constituya, y esa multiplicidad de la intuición original al entendimiento no se produce porque la percepción no contiene ninguna multiplicidad de la intuición. Entendemos que, por lo tanto, la intuición intelectual es imposible y no hay intuiciones intelectuales. Corolarios de este teorema. En primer lugar, no va a ser posible referirse a cosas por medio del mero entendimiento. ¿Y esto por qué? Pues como hemos dicho muchas veces, cuando nos referimos a cosas, las concepciones, los juicios refieren a cosas, siempre necesitan esa referencia inmediata a las cosas para poder culminar la referencia a las cosas. Y en este caso, puesto que hemos dicho que no hay intuiciones intelectuales, no vamos a poder referirnos a cosas por el mero entendimiento. La percepción no refiere a nada, a ninguna cosa. Es simplemente la condición formal del pensamiento, pero no refiere a nada. Por eso hablaba de unificación analítica y por eso me costaba mucho explicar eso de la percepción. Entonces, para que quede claro, esta referencia que estamos diciendo de que por el mero entendimiento no me puedo referir a nada es una referencia material. No me puedo referir realmente a nada. Sí que puedo plantear como lógicamente posible una referencia por medio de intuiciones intelectuales, por ejemplo, a las cosas en sí. Sí que podría plantear una referencia así, que no es lógicamente contradictoria, a menos que hablemos de cosas en sí que son lógicamente contradictorias, que ya hemos dicho que es un problema muy gordo. Pero si planteamos referencias a cosas por el mero entendimiento, no es lógicamente contradictorio, porque no es contradictorio plantear una intuición intelectual, pero es trascendentalmente imposible. Es decir, no tenemos esa referencia realmente, por lo tanto no podemos culminar la noción de verdad. Esto que habíamos dibujado muchas veces no se cumpliría porque no habría esta intuición. Así que, como se pueden ustedes imaginar, con estos corolarios y el teorema se puede ya demostrar que los dogmas son imposibles, puesto que un dogma presupone una referencia intrínseca al entendimiento. El dogma presupone una intuición intelectual para poder comparar, para poder culminar esa noción de verdad, para tener esa referencia a cosas con la que saber si un juicio es verdadero o falso. Así que, como digo, tampoco voy a ser demasiado pesado con exactamente lo que he escrito aquí en la demostración, pero pueden quedarse ustedes tranquilos o inquietos, no lo sé, que los dogmas son imposibles, trascendentalmente hablando. No es posible plantear un dogma, por lo menos en el sujeto trascendental que yo he podido entender, que refiera a nada, y por lo tanto pues no hay dogmas. Los dogmas son simplemente invenciones, es no ser intelectualmente honesto. Aquí he puesto que los dogmas son trampa. Los dogmas me paso el juego de la filosofía trascendental porque sí, porque tengo razón. Entonces he escrito aquí algo así como: soy Jesucristo y vengo a decir la verdad. No es contradictorio que alguien tenga un dogma. Si me viene alguien y dice que es Jesucristo y que tiene la verdad, yo puedo tomar la decisión de creerle o no. Pero realmente no sé si tiene no sé si tiene esa intuición intelectual o no. Eso del intelecto infinito,
que muchas veces se plantea, ya sea para Dios, Padre, para Jesucristo, o cuestiones así, para un profeta, por ejemplo, que pudiese tener una intuición intelectual, no es contradictorio, es perfectamente concebible, lógicamente. Simplemente, yo como filósofo trascendental, como filósofo que busca la verdad, debo admitir esa humildad de que yo desconozco si de hecho se da esa intuición intelectual y que yo no la poseo. Es por ello que esto de las intuiciones intelectuales es tan delicado. Porque, como digo, alguien me puede venir y decirme que es Jesucristo, que Él dice que Dios existe, que Él es la verdad, y yo puedo tomar la decisión voluntaria de creerle. Y yo puedo creer en una autoridad de una teología revelada, por ejemplo, la autoridad de un texto sagrado. Y eso no significa que yo tenga intuiciones intelectuales, porque intuición intelectual es que realmente alguien sabe que eso es verdad porque se ha podido referir a esas cosas abstractas por el mero entendimiento. Pero evidentemente en filosofía trascendental esto no lo podemos considerar válido. Eso no es un conocimiento, eso en todo caso es forma parte de la fe, de las creencias. Pero no podemos decir que eso es una verdad y mucho menos decir que es un dogma que es verdadero. Porque es que realmente los dogmas son imposibles como juicios sintéticos que son verdaderos. Simplemente son, pues eso, fallos, confusiones que podemos tener al tomar una premisa como verdadera cuando realmente no teníamos fundamento para tomarla. Y todo lo que tenga que ver con verdad absoluta, conocimiento absoluto, nosotros lo vamos a evitar en todo momento porque a mí yo lo interpreto mucho como esa intuición intelectual, como ese dogma. Si alguien me dice que tiene la verdad absoluta, que tiene el conocimiento absoluto, lo que yo entiendo es que tiene una intuición intelectual. Es que esa persona, por el mero pensamiento, es capaz de conocer inmediatamente algo, es capaz de tener esa referencia inmediata a cosas, que su mera autoconsciencia le brinda verdades. Y eso, que es como yo entiendo la intuición intelectual y como yo entiendo todo esto de los dogmas, pues no lo puedo contemplar como una posibilidad a la hora de hacer filosofía trascendental. Y esto me parece a mí que es de los axiomas más razonables que uno podría plantear en un sistema de filosofía, porque es que si dejamos que existan este tipo de dogmas, entonces no se acabaría prácticamente la filosofía, porque simplemente tendríamos que decir que es verdad porque lo digo yo, pues es verdad porque a mí me da la gana, y ya está, y es mi intuición intelectual y no voy a discutirla, es la verdad absoluta. Entonces por eso es muy importante y además va a ser muy relevante, por mucho que ahora mismo parezca que es intelectualmente honesto, esto de las intuiciones intelectuales, pero ya veremos que va a tener consecuencias bastante bestias cuando lleguemos a la cuestión de la causalidad. Así que vayamos poco a poco. Otra conclusión de este axioma de las intuiciones intelectuales es que todas las representaciones intelectuales son mediatas. Como hemos dicho, que la intuición intelectual es imposible, que no hay intuición intelectual, entonces todas las representaciones intelectuales que quedan, porque entendemos que sí que las hay, como existe esa unificación analítica de la percepción, esas representaciones que se generan por medio de esa unificación analítica de la percepción, no les queda otra que ser representaciones mediatas. Y el último teorema y el último par de colorarios que vamos a presentar aquí, que también son bastante sencillos de demostrar una vez se han comprendido los axiomas que hemos presentado hasta ahora, es, en primer lugar, que la única multiplicidad de la intuición es la multiplicidad de la intuición sensible, ya que la multiplicidad de la intuición intelectual la hemos descartado por el axioma de la intuición intelectual. La única multiplicidad de la intuición que nos queda es la multiplicidad de la intuición sensible, que esa sí que la hemos aceptado, a esa no le hemos puesto ninguna pega, que además es un axioma, es el primer axioma que hayamos presentado en este curso, es el axioma empirista, y por lo tanto ahí tienen esa referencia a las cosas que tanto apreciamos en este canal y en la filosofía trascendental, y que por lo tanto, si están de acuerdo con este axioma y con el axioma de la multiplicidad sensible, con el axioma empirista, tienen que estar de acuerdo que la única manera de poder referirnos a cosas es mediante la sensibilidad. Así que, corolario de este teorema, toda intuición es una intuición sensible, todas las cosas a las que nos podemos referir actualmente son apariencias. Y recalco lo de actualmente porque no vale decir yo puedo potencialmente referirme a una cosa sin una intuición sensible. Eso ya lo sé, es lógicamente posible. Ya estamos diciendo que la intuición intelectual no es lógicamente contradictoria,
Pero la referencia que actualmente se produce, la que de facto se produce en el sujeto trascendental, es precisamente la referencia a las cosas de los sentidos, a esas cosas que mediante esa referencia, por medio de la sensación, por medio de la intuición empírica, hemos denominado apariencias. Y aquí ya se dan cuenta la importancia que cobra la estética trascendental en todo esto, porque lo de la estética trascendental no era simplemente un ejercicio mental, era realmente importante, ya que con este axioma estamos descartando toda posible referencia alternativa a las cosas que la referencia a las apariencias. La referencia a las apariencias va a ser la única referencia que en la filosofía trascendental vamos a contemplar. Como digo, no es lógicamente contradictorio contemplar otras, pero en la filosofía trascendental vamos a presuponer que solamente es correcto plantear una referencia factual a esas apariencias, a esas cosas a las que nos referimos, esas cosas indeterminadas de momento, por las que nos referimos mediante una intuición sensible. Y ya trabajaremos, como estoy todo el día, o llevo todo este vídeo destacando esto de la referencia actual, la referencia potencial, que es lógicamente posible, la referencia a las cosas en sí, y bueno, pues ya se pueden estar imaginando las referencias a Dios, al alma y a todo eso. Ya trabajaremos más en detalle esto de cómo referirnos a nada, cómo es posible eso de que no nos refiramos a nada, ¿no? Esto hay que tratarlo más adelante, esto de cortar esa noción de verdad, de cortar esa referencia por medio de intuición, y eso lo trabajaremos sobre todo en la dialéctica trascendental, pero todavía queda para llegar a esto de las nociones de nada. Pero sí, las nociones de nada las vamos a entender como la falta de cosa, ¿no? Como si quitamos la cosa, si quitamos esa referencia a las cosas, entonces nos queda una referencia a nada, una representación vacía. Y nosotros en la lógica trascendental vamos a querer, en la analítica sobre todo, vamos a querer referirnos a cosas. Y por lo tanto, para la lógica trascendental de la verdad, la analítica trascendental va a ser esencial todo lo que hayamos discutido por medio de la estética trascendental, ya que va a ser la única referencia a cosas que nuestro sujeto trascendental nos va a permitir. Entonces, termino este vídeo con un pequeño esquemita donde se resume la situación en la que nos hemos quedado con esa sensibilidad que nos provee de intuiciones sensibles que refieren a esas apariencias y luego el entendimiento que nos va a... Uy, he puesto aquí intuiciones intelectuales, ya habría cometido un error. Representaciones. Representaciones intelectuales. Evidentemente no tenemos intuiciones intelectuales, es lo que acabo de decir. Así que, pues nada, el entendimiento nos va a proveer de representaciones intelectuales que van a tener una referencia inmediata a las apariencias por medio de esas intuiciones sensibles, ya que al carecer de esa intuición intelectual no nos podemos referir de manera inmediata a las cosas, por lo tanto la percepción nos refiere a nada más que a la mera unificación formal de representaciones intelectuales, por lo tanto representaciones del entendimiento, mediante esas funciones lógicas. Y con esto yo creo que podemos dar por terminada esta explicación de la intuición intelectual, y recuerden que siempre que ustedes planteen un juicio que pretenda ser sintético y verdadero y refiera a algo, si están tratando filosofía trascendental, vamos a exigirles que se refieran a cosas a las que nos podamos referir por los sentidos, o sea, que refiera a esas apariencias. Así que muchas gracias por su atención. Ya iremos desarrollando esto de la analítica trascendental en el siguiente vídeo. Un saludo.